Esta es la historia de Lucía, una mujer española de 45 años dedicada a escribir e investigar sucesos paranormales. Un día, en una reunión de amigas, escuchó el relato de un viejo y enorme hotel en Barcelona de principios de los 1900, el cual estaba repleto de cuentos tenebrosos. Se dijo que un anciano llamado Miguel, de 90 años, que trabajaba en ese hotel, tenía guardada una llave de una habitación que estaba clausurada. Decidió encontrar al anciano para conseguir dicha llave y, preguntando a familiares, le dijeron que residía en un asilo en las afueras de la ciudad. Cuando llegó al recinto, una de las enfermeras la condujo hacia la habitación de Miguel. El anciano se encontraba sentado en una silla, mirando por la ventana. Lo primero que Lucía notó fue una llave colgando de una cadena en su cuello. Se acercó muy lentamente y Miguel le preguntó quién era. Lucía le comentó que era escritora sobre temas paranormales y su interés en la famosa llave que él poseía. Con una sonrisa sarcástica, el anciano le dijo que pronto moriría y que estaba esperando a alguien que le preguntara por la llave y que estaba dispuesto a entregarla antes de partir, pero no sin antes darle algunas advertencias. Entonces le dijo: además de la habitación de la llave, el hotel tiene otras muchas áreas clausuradas que incluyen pisos y sótanos completos, y que en realidad solo se utiliza el 50% del hotel. También le reveló que el dueño y fundador del hotel, temido por sus empleados por ser un tirano y cruel, tenía en el 12º piso una enorme oficina donde trabajaba y administraba sus negocios. Pero una noche, simplemente desapareció sin previo aviso, dejando todas sus cosas como si solo hubiera salido por un momento. El hotel hoy en día era controlado por sus hijos y la oficina del padre también se clausuró luego de su desaparición. Le aconsejó además que, para investigar a fondo, la mejor forma sería si ella se hacía huésped del hotel. Así podría moverse con más libertad. Dicho esto, el anciano le entregó la llave y Lucía le agradeció eternamente por dársela y por la información recibida. Al día siguiente, Lucía se presentó al hotel como una turista más. Le dieron una habitación y ahí puso sus planes en marcha. Lucía se hospedó indefinidamente, decidida a quedarse hasta obtener su historia. En su primera caminata para investigar, vio que el hotel tenía pisos muy fríos y lúgubres con poca luz, y también tenía pisos muy claros y más contemporáneos. Los pasadizos estaban llenos de espejos y algunos se encontraban tapados con gruesas telas negras. Los empleados de los pisos con más luz se veían como personas normales, pero en los pisos donde la decoración y la luz eran oscuras, los empleados eran mudos de nacimiento con rostros muy siniestros. Además, los encargados de mantenimiento parecían ser personas sin alma y sin expresión. Cada noche era propicia para que Lucía emprendiera su recorrido junto con su llave en busca de la puerta clausurada, mientras los huéspedes dormían y de vez en cuando veía a las personas de servicio. Al tercer día, en uno de los pasadizos, notó a lo lejos a una niña que cruzaba riendo y saltando. Le llamó la atención, pero no le prestó más interés en ese momento. Después de un tiempo, regresó a su dormitorio para caer rendida en la cama y dormir. Al rato siguiente sonó el despertador y, sorprendida, no podía creer que ya había amanecido y que seguramente quedó profundamente dormida y no sintió el tiempo. Llegó nuevamente la noche y Lucía salió de su habitación a recorrer el hotel. Pero esta vez decidió ir hacia los pisos donde la luz era muy baja, las paredes oscuras y los ambientes lúgubres. Esos pasillos tenían más espejos tapados que los de los pisos con más luz. Se detuvo delante de uno de los espejos que estaba cubierto con una pesada tela negra y procedió a destaparlo para entender por qué los cubrían. Para su enorme sorpresa, vio que ella no se reflejaba y que todo era muy negro. Tocó el vidrio y estaba muy helado. Fue en ese momento que sintió un escalofrío que la hizo temblar desde los pies hasta la cabeza y tuvo la sensación de que estaba observando un espacio diferente, donde comenzó a sentir un miedo muy profundo en el corazón.
Volvió a cubrir el espejo y continuó por el pasillo en su continua búsqueda. Detrás de ella, escuchó unas risas y al voltear, volvió a ver cruzar a la misma niña del día anterior. Siguió caminando y se encontró cara a cara con una de las personas encargadas del mantenimiento, quien la observaba con esos ojos sin vida. Pero Lucía no se detuvo y pasó a su lado rápidamente para salir de ahí. Ya cansada, regresó al dormitorio y volvió a caer en un sueño profundo. Apenas cerró los ojos, sonó el despertador, y esta vez se preguntó si algo estaba sucediendo con el tiempo, ya que para ella fueron 2 horas aproximadas en el recorrido, pero en tiempo real habían pasado 4 horas. Lucía seguía cansada, así que se quedó en su dormitorio intentando dormir para esperar la noche, pero lo único que obtuvo fueron pesadillas constantes con la niña del corredor y con seres demoníacos que venían por el espejo queriendo llevársela. Una pesadilla la levantó de golpe, percatándose que ya no había luz de día. Salió de su habitación y esta vez fue primero a los sótanos, tomando una escalera escondida de servicio que descubrió en una de sus salidas. Fue bajando y en cada piso abrió las puertas tan solo para observar. Continuó descendiendo y seguía mirando por cada puerta, pero en un momento pensó que bajar se hacía interminable y los pisos nunca se terminaban. La escalera solo descendía a más pisos. Abrió una última puerta antes de volver a subir, porque ya no quería continuar, y al abrirla, observó que el suelo estaba lleno de tierra y musgo, las paredes eran de piedra y en vez de luces, había antorchas en las paredes. A lo lejos, escuchó gritos y cadenas que se arrastraban. El corredor era muy largo y estaba muy húmedo. Parecía que observaba otro tiempo. Vio que desde el fondo venían 2 personas encapuchadas y en sus manos traían cadenas y espadas. El pánico la invadió y antes de que ellos la vieran, cerró la puerta y salió corriendo por las escaleras en un interminable ascenso por los tantos pisos que había descendido. Su dormitorio se encontraba en el piso 13, pero esta vez se detuvo en el piso 12 para buscar ahí la puerta para su llave. Al ingresar, vio en el pasillo espejos mucho más grandes que en los otros pisos, pero aquí todos estaban cubiertos. Al caminar, recordó la historia del malvado y cruel dueño del hotel, quien tenía su oficina en ese piso, así que decidió seguir hasta encontrarla. Mientras avanzaba, volvió a ver delante a la niña, pero esta vez no se movía ni reía. Al ir acercándose, vio a la niña entrar por una gran puerta blanca, y Lucía, al llegar, vio que era una puerta con un letrero que decía clausurada. Notó además que esa puerta era muy diferente al resto y pensó en probar su llave. A pesar del miedo, Lucía tomó la llave y la introdujo en la puerta, logrando abrirla para ingresar rápidamente. Encendió la luz de la oficina, dándose cuenta de que la llave abría la puerta que ella menos esperaba obtener. Lucía, al revisar, vio otra puerta por la cual ingresó, y ahí notó lo que parecía ser un enorme marco de espejo que reflejaba otra oficina diferente a la que ella se encontraba. Decidió cruzar porque no veía vidrio. Continuó caminando, y los marcos de espejo estaban en cada ambiente al que ingresaba, y cada uno con una oficina diferente. En uno de ellos vio una especie de infierno donde un hombre se quemaba en lo que parecía ser una escena que se repetía cada segundo. El hombre del otro lado la mira y sin decirle nada, Lucía sintió en el alma que era el malvado dueño del hotel. Continuó y continuó cruzando marcos, y las escenas infernales eran diferentes en cada espejo. En uno de los espejos, una persona le dijo que corriera o se quedaría atrapada como ellos en esos infiernos. En otro espejo, había una mujer transformada en algo raro. Había otra escena donde una mujer estaba sentada en una cama sin moverse, y en otra, un hombre encadenado y torturado. También, en una había un grupo de personas que parecían guerrilleros en una eterna espera para su lucha, escenas que la hacían sentir desesperada. Cada marco de espejo era realmente un camino hacia otra realidad en la cual se vio atrapada, cruzando confundida y perdida. Desorientada, siguió corriendo atravesando realidades,
viendo espejos que la enloquecían con sus escenas sin parar. Y fue así que se extravió para siempre en el eterno viaje hacia los umbrales del infierno.